Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una historia que ha mantenido a miles de fans con el corazón en un puño, y que ha generado una oleada de especulaciones y rumores. Hablamos por supuesto de la supuesta cancelación de proyectos que involucran a dos de los nombres más sonados del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, sé que el título ya los habrá intrigado, y créanme, la verdad detrás de todo esto es más compleja y fascinante de lo que parece. Prepárense para un viaje al mundo del entretenimiento, los contratos, las decisiones difíciles y por supuesto, los chismes que nunca dejan de surgir. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras fascinantes exploraciones en el mundo de la farándula. Siempre nos gusta traerles las últimas novedades y desentrañar los misterios que envuelven a sus celebridades favoritas, y hoy la intriga nos lleva directamente a Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos actores han conquistado corazones a nivel internacional, especialmente tras su exitosa interpretación en la serie Erkenci, donde su química traspasó la pantalla y conquistó a audiencias de todo el mundo. Han pasado años desde entonces, y aunque ambos han seguido con sus carreras, los rumores sobre una posible colaboración futura nunca han cesado. Sin embargo, las últimas noticias apuntan en una dirección inesperada, proyectos que parecían encaminados, y que prometían un reencuentro espectacular, habrían sido cancelados. Y aquí es donde nos adentramos en el meollo del asunto. Vamos a poner todo esto en perspectiva. Hace un tiempo se rumoreaba fuertemente sobre una película que uniría de nuevo a Can Yaman y Demet Özdemir. Las especulaciones eran tan intensas que los fans ya se imaginaban a sus ídolos compartiendo protagonismo una vez más, esta vez en la gran pantalla. Había incluso quienes aseguraban que los contratos estaban prácticamente firmados y que el rodaje comenzaría pronto. La emoción era palpable, se hablaba de un proyecto de gran envergadura, con un presupuesto considerable y expectativas altísimas. Y sinceramente, ¿quién no esperaba con ansias verlos juntos de nuevo, sabiendo el éxito rotundo que tuvieron? Pero, ¿qué sucedió? Las noticias que nos llegan ahora son mucho más sombrías. Al parecer, esta esperada película, bautizada tentativamente en algunos medios como El Príncipe, o algo similar, habría sufrido un revés importante. No se trata de un simple retraso, sino de una cancelación directa. Los motivos, como suele ocurrir en estos casos, son variados y a menudo envueltos en un velo de secretismo por parte de las productoras y los representantes. Sin embargo, intentando conectar los puntos y basándonos en las fuentes más fiables que hemos podido recopilar, hay varios factores que parecen haber contribuido a esta decisión. Uno de los motivos que se baraja con más fuerza es el tema del guión. Se dice que hubo problemas con la historia, que no terminaba de convencer a todas las partes involucradas. En el mundo del cine y la televisión, un guión sólido es la columna vertebral de cualquier proyecto. Si la trama no es lo suficientemente atractiva, si los diálogos no son potentes, o si el desarrollo de los personajes no engancha, incluso con los actores más talentosos, el resultado puede ser decepcionante. Se habla de que el guión original pasó por varias revisiones, intentando pulirlo y adaptarlo a las expectativas, pero que finalmente no se logró alcanzar un consenso. Esto, lamentablemente, es una realidad bastante común en la industria, donde la perfección es la meta, y si algo no alcanza ese nivel, es mejor dar un paso atrás antes que arriesgar la inversión y la reputación. Otro factor que podría haber influido es la agenda de los propios actores. Can Yaman, por ejemplo, ha estado muy activo en el extranjero, especialmente en Italia, donde ha participado en varias producciones y se ha ganado una gran popularidad. Su carrera ha tomado un rumbo internacional muy ambicioso, y es probable que sus compromisos actuales y futuros hayan hecho difícil cuadrar las fechas para este proyecto específico. Lo mismo podría aplicarse a Demet Özdemir, quien también ha tenido una carrera ascendente y ha estado involucrada en otros proyectos televisivos y cinematográficos. Conciliar las agendas de dos estrellas de su calibre, que además tienen demanda en diferentes mercados, puede ser una tarea hercúlea. Los conflictos de agenda son, sin duda, uno de los mayores dolores de cabeza para los productores. Pero las cosas no terminan ahí. También se comenta que hubo desavenencias a nivel contractual. En cualquier producción de alto perfil, los contratos son extremadamente complejos y detallados. Pueden surgir
Acuerdos sobre salarios, cláusulas de exclusividad, derechos de imagen, o incluso sobre el tipo de papel que cada actor iba a interpretar. A veces las expectativas salariales de los actores pueden ser muy altas, y si no se llega a un acuerdo con la productora, el proyecto puede caerse. Y no olvidemos que tras el éxito de Erkenci-Kuş, tanto Can como Demet son artistas que cotizan alto en el mercado. Ahora bien, no podemos ignorar que en paralelo a esta película, también se especulaba sobre la posibilidad de una serie limitada o un proyecto televisivo conjunto. Y sorprendentemente parece que algunos de estos planes también se han visto afectados, o incluso cancelados. Si bien la película era el rumor más sonado, la idea de verlos de nuevo en una serie, quizás con un formato más corto y enfocado, también generó mucho entusiasmo. Se hablaba de una propuesta diferente a la que nos acostumbraron en Erkenci-Kuş, quizás algo más maduro o con un enfoque distinto. Sin embargo, los mismos vientos de cancelación parecen haber soplado sobre estas iniciativas. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, y especialmente en Turquía, los rumores y las noticias a veces se mezclan con hechos. La información que proviene de los medios a menudo se basa en fuentes anónimas o en filtraciones, y no siempre es fácil discernir la verdad. Sin embargo, en este caso, la persistencia de los rumores y la falta de comunicados oficiales que desmientan categóricamente la cancelación de estos proyectos sugieren que hay algo de cierto en todo esto. Los fans, por supuesto, han reaccionado con una mezcla de decepción y frustración. Muchos expresan su tristeza por no poder volver a ver a Can y Demet juntos en pantalla, mientras que otros se preguntan por qué estas oportunidades tan prometedoras no llegan a materializarse. Es natural que los seguidores de estos actores sientan esta conexión y deseen verlos de nuevo. Su química en Erkenci-Kuş fue excepcional, y ese éxito dejó una huella profunda en la memoria colectiva de sus fans. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la industria del entretenimiento es volátil y compleja. Los proyectos se gestan, se desarrollan y a veces, se desmoronan antes de ver la luz. Las decisiones no siempre son fáciles y están sujetas a múltiples variables, creativas, logísticas, económicas y personales. Segundo, que la fama y el éxito traen consigo grandes expectativas, pero también grandes presiones. Los actores, como Can Yaman y Demet Özdemir, están constantemente bajo el escrutinio público, y cada uno de sus pasos es analizado y comentado. Y aquí es donde entra la parte más intrigante. ¿Podría haber algo más detrás de estas cancelaciones? A veces, los motivos oficiales son solo la punta del iceberg. En el mundo del espectáculo, las relaciones personales pueden jugar un papel importante. Se rumorea, y esto ya entra en el terreno de la especulación pura, que las relaciones pasadas o las dinámicas personales entre Can y Demet podrían haber influido. Sin embargo, es fundamental ser muy cautos con estas afirmaciones, ya que no hay pruebas concretas que las respalden y entran en el ámbito del cotilleo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que las cancelaciones, sean cuales sean los motivos reales, han dejado a muchos fans con la miel en los labios. Es un recordatorio de que a pesar de la emoción que generan las noticias sobre posibles proyectos, la realidad de la producción audiovisual es a menudo más mundana. Se trata de negociaciones, de guiones que no convencen, de agendas que no cuadran. Y a veces simplemente de decisiones de negocio que no son públicas. Lo que sí es cierto es que tanto Can Yaman como Demet Özdemir siguen siendo dos de los talentos más importantes de Turquía, y sus carreras continúan cosechando éxitos. Can está triunfando en Italia con su serie Sandokan y prepara otros proyectos, mientras que Demet también tiene compromisos y proyectos en marcha. Eso nos da una esperanza porque aunque estos proyectos específicos se hayan cancelado, es muy probable que en el futuro veamos nuevas colaboraciones, quizás en circunstancias y formatos diferentes. La industria del entretenimiento turco es muy dinámica, y las oportunidades surgen constantemente. Así que, mis queridos espectadores, esta es la historia, o al menos lo que sabemos hasta ahora, sobre los planes cancelados que involucran a Can Yaman y Demet Özdemir. Una trama llena de expectación, decepción y por supuesto, muchas especulaciones. Es el mundo del espectáculo en todo su esplendor, fascinante, impredecible y a menudo, desconcertante. Para resumir, lo que parecía un regreso triunfal a la pantalla grande, o incluso en formato serie, de la pareja que conquistó el mundo con Erkenci-Kuş, se ha topado con serios obstáculos. Los rumores apuntan a problemas con el guión, conflictos de agenda y posibles desavenencias contractuales como los principales culpables de que estos proyectos hayan sido cancelados.
Una noticia que sin duda ha entristecido a una gran legión de fans que esperaban con ansias verlos de nuevo juntos. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay otros motivos detrás de estas cancelaciones? ¿Les decepciona la noticia? Nos encantaría saber su opinión y leer sus comentarios aquí abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Si les ha gustado este vídeo y han encontrado la información interesante o intrigante, no duden en dejar un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Can Yaman y de Method Demir, o simplemente interesados en el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada de lo que estamos preparando. Gracias por acompañarnos en esta exploración y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.